La mañana de mi boda olía a rosas marchitas en señal de desesperación. Me paré frente al espejo de mi habitación infantil y observé cómo las manos temblorosas de mi madre ajustaban por tercera vez el velo sobre mi pálido cabello rubio. La tela parecía un sudario. Afuera podía oír a los aldeanos reuniéndose. Las risas, la música, el bullicio de los preparativos para una celebración en la que no quería participar. Mi prometido, Edmund Thorne, era el hijo del anciano del pueblo, un hombre que me doblaba la edad, con ojos que nunca sonreían y manos que habían dejado moretones en su primera esposa antes de que ella muriera al dar a luz. «Estás preciosa, Marin», me susurró mi madre, pero su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Crucé mi mirada con la suya en el reflejo del espejo. Las dos sabíamos lo que era esto. No era una boda, sino una transacción. Mi padre tenía deudas con la familia Thorne, deudas que se habían acumulado tras años de malas cosechas y peores decisiones. Tenía 22 años y me vendían para saldar cuentas. La tela de mi vestido me arañaba la piel, demasiado ajustada sobre mis costillas. Había comido menos a propósito estas últimas semanas, con la esperanza de adelgazar hasta desaparecer antes de que llegara este día. No había funcionado. Seguía aquí, seguía respirando, seguía teniendo que caminar por ese pasillo y prometer mi vida a un hombre que me miraba como si fuera una propiedad que ya había comprado. No puedo hacerlo, dije en voz baja. Las manos de mi madre se detuvieron por un momento. Pensé que tal vez estaría de acuerdo, que tal vez me ayudaría a huir por la puerta trasera y adentrarme en el bosque, pero entonces sus dedos volvieron a jugar con el velo y no dijo nada. Su silencio era respuesta suficiente. El sonido de las ruedas de los carros sobre los adoquines se coló por la ventana. Me acerqué para mirar fuera, agradecida por cualquier excusa para apartarme de ese espejo. La plaza del pueblo se estaba transformando en un recinto festivo, pero lo que me llamó la atención fue el convoy que pasaba. 3 enormes carros tirados por caballos que parecían tallados en la medianoche misma. No se parecían a nada que hubiera visto en nuestro pequeño pueblo. «¿Quiénes son?», pregunté. Mi madre se unió a mí en la ventana y sentí que su cuerpo se tensaba. «Viajeros de paso». «No mires, Marin, no es apropiado, especialmente hoy». Pero no podía apartar la mirada. Los carros estaban ornamentados, cubiertos con una tela de color índigo oscuro, bordada con hilo de plata, que reflejaba la luz de la mañana. Los flanqueaban guardias a caballo, con uniformes que llevaban un escudo que no reconocí, una cabeza de lobo rodeada por una corona de espinas. Había algo salvaje en ellos, algo peligroso que hacía que los aldeanos retrocedieran y apartaran la mirada al pasar. «Van hacia el norte», dijo mi madre nerviosa. «La procesión del rey Alfa. Dicen que regresa de los territorios del sur. El rey Alfa. Había oído historias. Por supuesto, todo el mundo las había oído. Gobernaba el desierto del norte, un territorio tan vasto e indómito que ni siquiera el soberano de nuestro reino desafiaba su autoridad allí. Decían que era más bestia que hombre, que podía destrozar a una persona con sus propias manos, que su corte estaba llena de criaturas que se movían en la frontera entre lo humano y algo completamente diferente. También decían que no tenía esposa, que no confiaba en nadie y que solo respondía ante su propia ley salvaje. Una idea floreció en mi mente, salvaje y temeraria. «Necesito un momento a solas», dije, «para rezar». Mi madre dudó, luego asintió. «No tardes mucho. La ceremonia comenzará en menos de una hora». Me besó en la frente y sentí la humedad de sus lágrimas en mi piel antes de marcharse. Cerré la puerta suavemente tras ella y no perdí tiempo. Me arranqué el velo, me quité el vestido de novia hasta quedarme solo con mi sencillo vestido de algodón. De mi armario saqué la ropa más vieja y olvidable que tenía. Un vestido gris oscuro, una capa de lana, unas botas gastadas. Me trencé el pelo rápidamente y lo sujeté con fuerza a la cabeza antes de cubrirlo con la capucha de la capa. Me temblaban las manos cuando abrí la ventana. Los regalos de boda estaban expuestos en la habitación de al lado y entre ellos había artículos de parientes lejanos, incluido un baúl que aún no se había desempaquetado.
Me metí dentro, moviéndome con el silencio cauteloso de alguien que había pasado años intentando ser invisible en su propia casa. El baúl contenía ropa de viaje de mi tía de las provincias orientales. Cogí una bolsa de cuero y la llené con algunas cosas esenciales, carne seca, una cantimplora y la pequeña cantidad de monedas que había estado ahorrando durante años. Mi corazón latía con tanta fuerza contra mis costillas que pensé que iba a salirse del pecho. Desde la ventana, pude ver que la procesión se había detenido. Los carros del Rey Alfa estaban siendo inspeccionados en los límites del pueblo. Era una formalidad, ya que nadie se atrevería a registrarlos realmente, pero eso significaba que estaban parados, y la lona trasera del tercer carro estaba mal atada. Era una locura. Eso me mataría, pero quedarme allí me mataría más lentamente. Bajé por la celosía exterior de mi ventana, el mismo camino que había utilizado de niño cuando quería escapar de las borracheras de mi padre. Mis botas tocaron el suelo suavemente y me pegué a la pared de piedra de la casa, respirando con dificultad. La celebración tenía lugar en el lado opuesto del edificio. Si me movía rápido, si la suerte me acompañaba por una vez en mi maldita vida, correría. No hacia el bosque, donde buscarían primero, sino hacia los carros, hacia lo peligroso y desconocido que, de alguna manera, me parecía más seguro que el horror que me esperaba en esa iglesia. Mantuve la cabeza gacha y la capa bien ajustada. Para cualquiera que mirara en mi dirección, parecería un sirviente haciendo un recado. Nada digno de mención. Los guardias estaban distraídos, discutiendo con el guardián de la frontera del pueblo sobre algún impuesto o peaje. Me deslicé detrás del tercer carro, con el corazón en un puño. La solapa de lona estaba justo ahí. Podía oír voces en el interior, oler incienso y algo más. Pino y humo y algo claramente animal. Dios, perdóname, pensé. Y entonces me subí dentro. El interior era más oscuro de lo que esperaba, y mis ojos tardaron un momento en adaptarse. El carro era más grande de lo que parecía desde fuera, lleno de baúles y cajas, pieles y armas. Me arrastré detrás de una pila de cajas de suministros cerca de la parte trasera, encajándome en un espacio apenas lo suficientemente grande para mi cuerpo. Me cubrí con una pesada piel, tratando de controlar mi respiración, tratando de volverme invisible. El carro se puso en marcha. Estábamos en movimiento. Me tapé la boca con la mano para ahogar cualquier sonido. Mi cuerpo temblaba por una mezcla de terror y alivio. A mis espaldas, mi antigua vida se alejaba. La boda que no se celebraría. El hombre con el que no me casaría. La madre que no pudo salvarme. Por delante me esperaban la incertidumbre, el peligro y, posiblemente, la muerte. Pero era una muerte que yo había elegido. El carro siguió rodando y perdí la noción del tiempo en ese espacio oscuro. Mi cuerpo estaba agarrotado y tenía las piernas entumecidas por la incómoda postura. De vez en cuando oía voces, a los guardias llamándose entre sí, a los conductores espoleando a los caballos. El sonido del pueblo se desvaneció, sustituido por el chirrido de las ruedas y el susurro del viento entre los árboles. Pasaron las horas, quizá 3, quizá 5. La luz que se filtraba por los huecos de la lona cambió del dorado de la mañana al blanco de la tarde. Mi odre ya estaba medio vacío y racionaba cada sorbo, sabiendo que no podía predecir cuándo tendría acceso a más. El carro pasó por un tramo especialmente accidentado de la carretera, y una de las cajas se desplazó, casi aplastando mi escondite. Me mordí el labio para no gritar y sentí el sabor del cobre. La primera se deslizó ligeramente y me apresuré a volver a colocarla en su sitio, con el corazón acelerado. ¡Despacio!, gritó alguien desde fuera. Redujimos la velocidad y luego nos detuvimos. Me quedé paralizada, apenas respirando. ¿Habían oído algo? ¿Habían visto algo? Me acurruqué aún más en las sombras. Recé a dioses en los que ya no estaba segura de creer. De repente la lona se abrió de golpe. La luz inundó el interior, cegándome después de horas en la penumbra. Apreté los ojos con fuerza y luego los abrí, parpadeando para eliminar las lágrimas. Una figura se recortaba en la abertura,
de hombros anchos e imponente. Cuando mi visión se aclaró, lo vi completamente. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, con cabello oscuro que le caía hasta los hombros y ojos que parecían cambiar de color con la luz, de ámbar a algo casi plateado. Su rostro tenía ángulos marcados y líneas duras, guapo de una manera que parecía peligrosa, como admirar una hoja antes de que te corte. Vestía cuero negro y pieles oscuras, y había algo en su quietud que me recordaba a un depredador decidiéndose a atacar. Esos ojos cambiantes se fijaron en mi escondite con una precisión inquietante. Sal, dijo. Su voz era baja, controlada, pero había algo en ella que hacía que todos mis instintos me gritaran que obedeciera. No me moví. No podía moverme. El miedo había convertido mis músculos en piedra. Inclinó ligeramente la cabeza, estudiando el espacio donde me escondía. Puedo oler tu miedo desde aquí. Tienes 3 segundos para mostrarte antes de que te saque a rastras. Y te prometo que no te gustarán mis métodos. Huele mi miedo. Mis manos temblaban mientras apartaba la piel. Me arrastré hacia adelante con las extremidades temblorosas, y mi capa se enganchó en las cajas. Cuando salí a la luz, mantuve la cabeza gacha, incapaz de sostener su mirada. Mírame. Forcé mis ojos a mirar hacia arriba. Su expresión era indescifrable, pero algo brilló en sus rasgos. Sorpresa, tal vez, o curiosidad. Me estudió con una intensidad que me hizo sentir transparente, como si pudiera ver todos los secretos que había guardado. ¿Cuánto tiempo llevas en mi carro?, preguntó. Desde el pueblo esta mañana. Eso fue hace 6 horas. Has estado escondido ahí atrás durante 6 horas. Asentí con la cabeza, sin confiar en mi voz. Se quedó en silencio durante un largo momento y me di cuenta de que toda la comitiva se había detenido. Los guardias se estaban reuniendo, con las manos en sus armas. Podía oír susurros urgentes, sentir la tensión que emanaba de ellos en oleadas. ¿Tienes idea de quién soy?, preguntó. El Rey Alfa, susurré. Y sin embargo, te subiste a mi carro sin que te invitara. O eres extraordinariamente valiente o catastróficamente estúpida, dijo, apoyándose en el marco del carro con los brazos cruzados. ¿Cuál de las dos cosas? Desesperada, dije, y me horrorizó oír cómo se me quebraba la voz. Estaba desesperada. Algo en su expresión cambió, se suavizó de forma casi imperceptible, lo suficientemente desesperada como para esconderte entre depredadores que podrían destrozarte antes de que tuvieras tiempo de gritar. Levanté la barbilla y le sostuve la mirada con el poco valor que me quedaba. El depredador del que huía tenía rostro humano y una licencia de matrimonio. Tu tipo de peligro me parecía preferible. Una pequeña sonrisa oscura curvó sus labios. ¿De verdad? Me estudió durante otro largo momento y luego se volvió para dirigirse a alguien que estaba fuera. Acamparemos aquí esta noche. Nadie se acerque a este carro sin mi permiso directo. Volvió a mirarme, con esos extraños ojos imposibles de descifrar. Tú y yo vamos a tener una larga conversación sobre lo que les sucede a los polizones en mi territorio. La lona se cerró, sumiéndome de nuevo en la penumbra, pero esta vez no estaba sola. El Rey Alfa permaneció dentro y de repente, aquel pequeño espacio me pareció increíblemente íntimo. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Marin. Bueno, Marin, dijo, acomodándose en una de las cajas con una elegancia que contradecía su tamaño. Hoy has tomado una decisión interesante. Ahora, veamos si sobrevives. El Rey Alfa no habló durante varios minutos después de que la lona se cerrara. Simplemente me observó con esos inquietantes ojos que parecían captar y retener cada destello de luz en la penumbra del vagón. Me quedé cerca de la entrada, con el cuerpo tenso por el instinto de huir. Aunque no había ningún sitio al que ir fuera, podía oír a sus guardias montando el campamento, el sonido de las tiendas al levantarse, las hogueras al encenderse, las voces bajas que dirigían la tarea de construir un refugio temporal. Siéntate, dijo finalmente, señalando una caja frente a él. Dudé, pero luego obedecí. Mis piernas agradecieron el respiro tras horas de estar encogida en mi escondite. Mientras me acomodaba en la superficie de madera, mantuve la mirada baja,
estudiando los intrincados diseños tejidos en la alfombra bajo nuestros pies. Era más fina que cualquier otra de nuestro pueblo, de color rojo intenso con hilos dorados formando símbolos que no reconocí. No eres lo que esperaba encontrar, dijo. ¿Qué esperabas? ¿Un espía, tal vez? ¿Un asesino? ¿Alguien enviado por los señores del sur para recabar información o intentar alguna locura? Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. En cambio, me encuentro con una chica que huye de una boda. Es casi decepcionantemente mundano. El desdén en su tono provocó algo ardiente en mi pecho. Lamento que mi sufrimiento no sea lo suficientemente exótico para ti. Sus cejas se levantaron ligeramente. Hay algo de fuego bajo todo ese miedo. Bien, lo necesitarás. Se estiró hacia atrás y sacó una cantimplora, lanzándomela. Bebe, pareces medio muerta. La cogí torpemente, con las manos aún temblando por la adrenalina. El agua estaba fría y limpia, mejor que cualquier otra de nuestro pueblo. Bueno, bebí profundamente, sin darme cuenta de lo sedienta que estaba hasta que el líquido llegó a mi garganta. Lentamente me advirtió, te pondrás enferma. Bajé la cantimplora y me limpié la boca con el dorso de la mano. ¿Vas a matarme? Eso depende totalmente de tus respuestas a mis preguntas. Me estudió con esa mirada depredadora. Ese hombre con el que ibas a casarte, háblame de él. ¿Por qué importa? Hazme el favor. Tragué saliva con dificultad. El agua de repente se me quedó pesada en el estómago. Edmund Thorne, 43 años. Su primera esposa murió hace 3 años y desde entonces ha estado buscando una sustituta. Mi padre le debía dinero a su familia y yo fui el pago que acordaron. ¿Cuánto dinero importa? Todo importa. ¿Cuánto? 300 marcos de plata. Algo oscuro se reflejó en su rostro. Te vendieron por 300 marcos. Eso apenas alcanza para comprar un caballo decente. La crueldad casual de la comparación no debería haberme dolido, pero lo hizo. Aparté la mirada, parpadeando para contener el ardor detrás de mis ojos. Soy consciente de mi valor, Majestad. Lo dudo mucho, dijo él, poniéndose de pie y desplegando toda su estatura. Y de repente el vagón me pareció increíblemente pequeño. Se acercó a uno de los baúles y lo abrió, dejando al descubierto pilas ordenadas de ropa y provisiones. Estás desnutrido, agotado y es evidente que hace tiempo que no te cuidan adecuadamente. Eso no indica tu valor, indica su ceguera. No supe cómo responder a eso, así que no dije nada. Sacó lo que parecía carne seca y pan duro envuelto en un paño. ¿Cuándo comiste por última vez? Ayer por la mañana. Se volvió para mirarme, con una expresión indescifrable. Te escondiste en un carro durante 6 horas, huyendo de un matrimonio forzado, y no se te ocurrió traer provisiones suficientes. Traje lo que pude coger en 5 minutos. Me entregó la comida. Come. Y mientras lo haces, explícame qué pensabas que pasaría cuando llegases a donde quiera que imaginabas que iba este carro. Cogí la comida, con el estómago rugiéndome solo con verla. La carne era venado, sazonada con hierbas que no sabía nombrar. Me obligué a comer despacio, aunque quería devorarla como un animal. No pensé tan lejos. Claramente, solo sabía que no podía casarme con él. No podía. Se me quebró la voz y tuve que dejar de concentrarme en masticar, en respirar, en cualquier cosa excepto en el recuerdo de los fríos ojos de Edmund, evaluándome como si fuera ganado. Su primera esposa tenía moretones. Todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. Y después de que ella muriera, después de que la comadrona saliera de esa habitación, con las manos manchadas de sangre y un bebé muerto, Edmund apenas esperó un mes antes de buscar a su próxima víctima. El rey Alfa volvió a su asiento, mirándome con una intensidad que debería haberme resultado amenazante, pero que de alguna manera no lo fue. Así que elegiste la muerte posible en el carro de un extraño antes que la miseria segura en la casa de un monstruo conocido. Sí, eso requirió valor. Me reí un sonido amargo. Hizo falta terror. Hay una diferencia. ¿La hay? Él ladeó la cabeza. La mayoría de la gente se queda paralizada cuando está aterrorizada. Dejan que el miedo los vuelva pasivos.
Tú actuaste. Eso es valor, aunque no lo reconozcas. Afuera, alguien lo llamó por su nombre, Darius, y él respondió con una breve orden en un idioma que yo no entendía. Darius, el rey Alfa, tenía un nombre, y de alguna manera saberlo lo hacía parecer más y menos peligroso. Tus guardias te están buscando, dije. Pueden esperar, no hemos terminado. Se recostó con una postura aparentemente relajada. Esta es tu situación, Marine. Estás a 6 horas de tu aldea, en territorio que tu gente considera salvaje. No tienes provisiones, ni plan, ni protección. Si te echara de este carro ahora mismo, estarías muerta antes del amanecer. Si no te matara el frío, lo harían los lobos. Y no estoy hablando en sentido figurado. Se me encogió el pecho. Así que vas a matarme. Te estoy explicando la realidad. Que sobrevivas o no depende de ti. Me estudió durante un largo momento. Viajo hacia el norte, a mi corte. Es un viaje de otra semana a través de un terreno cada vez más hostil. Puedes venir con nosotros, pero trabajarás a cambio del pasaje. Mi gente no lleva peso muerto. ¿Trabajar cómo? Eso lo determinaremos nosotros. ¿Sabes cocinar? Cuidar heridas adecuadamente. He hecho algunos trabajos de curación. Sí, mi madre me enseñó sobre hierbas y tratamientos básicos. Sus ojos se agudizaron con interés. Eso es útil. Mis hombres son guerreros. Están constantemente heridos y son notoriamente malos cuidándose a sí mismos. Se puso de pie de nuevo y se dirigió a la entrada del carro. Viajarás en este carro durante el trayecto y ayudarás a mi curandero del campamento por las tardes. A cambio, tendrás protección, comida y un paso seguro a los territorios del norte. Una vez que lleguemos a la corte, discutiremos acuerdos más permanentes. ¿Qué tipo de acuerdos? Corrió ligeramente la lona, dejando entrar la luz anaranjada del atardecer. Eso depende de si demuestras ser útil. No guardo cosas inútiles, Marin, pero tampoco descarto las valiosas. Demuéstrame que vales los recursos que estoy gastando y encontraremos un lugar para ti. No era libertad, pero era supervivencia. Y la supervivencia era más de lo que tenía esta mañana. Acepto, dije en voz baja. Bien, quédate aquí. Enviaré a alguien con provisiones y ropa adecuadas. Esos harapos que llevas puestos no resistirán el frío del norte. Se detuvo en la entrada y se volvió para mirarme. Y Marin, no me hagas arrepentirme de esta decisión. Tengo que mantener mi reputación de crueldad y no me gustaría demostrar que es cierta contigo. Luego se marchó, dejándome sola en el oscuro vagón con una comida a medio comer y una extraña sensación en el pecho. Podría haber sido esperanza o podrían haber sido los primeros indicios de un tipo de miedo completamente diferente. Fiel a su palabra, alguien llegó en cuestión de minutos. Una mujer con mechas plateadas en el cabello oscuro y ojos agudos y perspicaces. Llevaba fardos de ropa y se movía con la eficiencia segura de alguien que había hecho esto muchas veces antes. Soy Vera, dijo sin preámbulos. El rey dice que vas a viajar con nosotros y que me ayudarás con las tareas de curación. ¿Es eso cierto? Sí. Me miró de arriba a abajo con una mirada evaluadora que me recordó incómodamente a cuando se examina el ganado en el mercado. Eres pequeña y demasiado delgada. ¿Realmente has hecho trabajos de curación? ¿O fue una exageración para salvar tu pellejo? He tratado heridas, colocado huesos, asistido en 2 partos y ayudado a mi madre a preparar medicinas para todo, desde fiebre hasta envenenamiento. No soy una maestra curandera, pero no soy inútil. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Bien, no tengo paciencia con los mentirosos ni con los tontos. Me lanzó los fardos de ropa. Cámbiate con esto. Nos pondremos en marcha antes del amanecer y tendrás que estar lista para trabajar inmediatamente en cuanto acampemos mañana por la noche. 2 de los guardias resultaron heridos en una escaramuza hace 3 días y necesitan que les cambien los vendajes. ¿Qué tipo de heridas? Marcas de garras, profundas. Debí de parecer alarmada porque ella se rió. Un sonido seco. Bienvenida a la corte del rey Alfa, muchacha. Querías escapar de tu aldea. Enhorabuena. Lo has conseguido de forma espectacular. Entonces se marchó y yo me cambié rápidamente con la ropa que me había traído. Pantalones gruesos de lana,
una camisa resistente de lino, un chaleco de cuero que me quedaba sorprendentemente bien y una capa pesada forrada de piel. Todo era oscuro, marrones y negros, y grises intensos, los colores de las sombras y el bosque. Cuando vi mi reflejo en la superficie pulida de un baúl metálico, apenas me reconocí. Parecía que pertenecía a ese lugar, entre esas personas peligrosas que viajaban por tierras peligrosas. Ese pensamiento debería haberme aterrorizado más de lo que lo hizo. Esa noche, me acosté en un saco de dormir que me había proporcionado Vera y escuché los sonidos del campamento. Las voces de los hombres atravesaban la lona, hablando en ese mismo idioma desconocido que había utilizado Darius. De vez en cuando oía algo más. Sonidos que eran casi como palabras, pero no del todo. Algo entre el lenguaje humano y la comunicación animal. Pensé en mi madre descubriendo mi habitación vacía, en la boda que nunca se celebraría, en la ira de Edmund cuando se enterara de que la novia que había comprado había huido. Habría consecuencias para mi familia. Sabía que las deudas de mi padre seguirían existiendo, quizá aumentadas con los intereses y los insultos. La culpa intentó abrirse paso en mi garganta, pero la reprimí. Había pasado 22 años siendo la hija buena, la obediente, la chica que se quedaba callada y no causaba problemas. Me había hecho pequeña e invisible, con la esperanza de que, si ocupaba poco espacio, me pasarían por alto y estaría a salvo. No había funcionado. Así que ahora iba a intentar algo diferente. Sería la chica que huía, que se arriesgaba de forma temeraria, que se subía al carro de un depredador y jugaba con su vida porque la alternativa era peor que la muerte. Mientras me quedaba dormida, oí pasos fuera del carro, pesados, mesurados, los pasos de alguien que se movía con absoluta confianza. Se detuvieron cerca de mi refugio de lona y contuve la respiración, preguntándome si Darius había vuelto para reconsiderar su decisión. Pero los pasos continuaron y yo solté lentamente el aire que había retenido. El mañana traería nuevos retos. Una semana de viaje por territorio hostil, trabajando entre gente que era claramente algo más que humana, demostrando que era lo suficientemente valiosa como para seguir con vida. Y al final, una corte en el desierto del norte donde tendría que forjar algún tipo de vida partiendo de la nada. Era aterrador. También era la primera decisión que había tomado realmente por mí misma. Me quedé dormido con ese pensamiento que me calentaba más que la capa forrada de piel, más que el pequeño fuego que veía brillar a través de los huecos de la lona. Por primera vez en años, había elegido mi propio camino, aunque no tuviera ni idea de a dónde me llevaría. Aunque me llevara a la muerte, al menos sería una muerte que yo mismo habría elegido. El amanecer llegó frío y gris, filtrándose a través de la lona como un invitado indeseado. Me desperté con los sonidos del campamento desmontándose a mi alrededor, tiendas de campaña derrumbándose, caballos siendo preparados, voces de hombres dando instrucciones en ese extraño idioma fluido que parecía oscilar entre lo humano y otra cosa. Me dolía el cuerpo por haber dormido en el duro suelo del carro, y, durante un momento de desorientación, olvidé dónde estaba. Entonces, la memoria volvió de golpe, la boda de la que había huido, el carro en el que me había escondido, el rey alfa que me había descubierto, Darius. Me vestí rápidamente con la ropa que me había proporcionado Vera, trenzando mi pálido cabello con dedos que temblaban ligeramente por el frío más que por el miedo. Afuera, el aire de la mañana me picaba la piel, lo suficientemente fuerte como para hacerme llorar los ojos. Definitivamente nos dirigíamos al norte. La temperatura había bajado notablemente incluso en las pocas horas que habíamos viajado ayer. ¿Estás despierta? Bien. Vera apareció en la entrada del carro. Su cabello plateado estaba peinado hacia atrás, alejado de su rostro. Ven. Nos ponemos en marcha en 10 minutos y tienes que entender cómo funciona esto. La seguí hasta el caos organizado del campamento que se desmontaba. Había unas 30 personas en total, guardias, conductores, lo que parecían exploradores, y algunas otras personas cuya función no pude determinar de inmediato. Lo que más me llamó la atención fue cómo se movían juntos.
Una unidad coordinada que denotaba años de práctica. Y había algo más, algo que no podía definir. Una cualidad en sus movimientos que era demasiado fluida, demasiado precisa, casi inhumana en su elegancia. Viajarás en el vagón de suministros, explicó Vera, señalando el tercer vagón, mi refugio accidental. No estorbes, no toques nada que no te pertenezca. Y, por supuesto, no intentes salir del carro mientras estemos en movimiento. El territorio por el que pasamos no es seguro para los humanos que vagan solos. ¿Qué lo hace inseguro? Me miró fijamente, como si decidiera cuánta verdad podía soportar. Todo. La fauna aquí es más grande y agresiva de lo que estás acostumbrada. El terreno es implacable, y hay otros que utilizan estas carreteras. No todos son amistosos. Otros como tú, otros como nosotros, corrigió con un ligero énfasis en la última palabra que me erizó el vello de la nuca. No somos la única manada que recorre estos caminos, y no todos respetan los acuerdos de paso seguro del rey. Manada. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, confirmando lo que ya había empezado a sospechar. Sois lobos, dije en voz baja. La expresión de Bear no cambió. Somos muchas cosas. Lobos es una de ellas. ¿Te asusta eso? Lo pensé sinceramente, menos que casarme con Edmund Thorne. Una sonrisa genuina cruzó su rostro, transformando sus severos rasgos en algo casi cálido. Quizás sobrevivas aquí después de todo. Se dio la vuelta, esperando que la siguiera. Ven, te presentaré a los hombres a los que tratarás esta noche. Me llevó a una hoguera más pequeña donde estaban sentados dos guardias, ambos con aspecto incómodo. Uno tenía unos 25 años, con el pelo castaño rojizo y un vendaje alrededor del antebrazo que estaba empapado de sangre seca. El otro era mayor, quizá 40 años, con un corte en el hombro que parecía grave e inflamado incluso a través de la camisa. Esta es Maren, anunció Vera. Me ayudará con la atención médica. Maren, este es Finn, señaló al más joven. Y Garrett. Se encontraron con una manada rival hace 3 días. No es nada grave, pero hay que vigilar las heridas. ¿Nada grave? Garrett gruñó con voz ronca. El cabrón casi me arranca el brazo. Aún tienes el brazo. Así que está claro que no fue casi. El tono de Vera era pragmático. Marin te cambiará los vendajes esta noche, después de que montemos el campamento. Hasta entonces intenta no manchar de sangre nada importante. Finn me miró con curiosidad indisimulada. ¿Eres la polizón? La que se escondió en el carro del rey. La noticia se había extendido rápidamente. Levanté la barbilla negándome a mostrar vergüenza. Lo soy. Eso requirió valor, dijo sonriendo. La mayoría de los humanos huyen de nosotros. No corren hacia nosotros. Yo no corría hacia vosotros. Huyo de algo peor. Garrett resopló. Debe de ser bastante malo. Lo era. Algo en mi tono los hizo callar a ambos. Vera me hizo un gesto de aprobación con la cabeza antes de señalar hacia los carros. Recuerda lo que te he dicho. Quédate en el carro. Mantén el silencio y hablaremos más esta noche. El día de viaje fue largo y monótono. Me senté en el carro que se balanceaba, observando cómo cambiaba el paisaje a través de los huecos de la lona. Dejamos atrás las suaves colinas y los campos cultivados cerca de mi pueblo, adentrándonos en la verdadera naturaleza salvaje. Un bosque denso donde los árboles crecían tan frondosos que la luz del sol apenas penetraba. Arroyos que corrían rápidos y fríos sobre rocas oscuras, montañas que se elevaban en la distancia como antiguos centinelas. De vez en cuando, oía a los guardias llamarse entre sí, con voces que tenían ese extraño tono casi aullido. Una vez oí algo que respondía desde lo profundo del bosque, un sonido que hizo que todos mis instintos gritaran peligro. El carro no redujo la velocidad y ninguno de los guardias parecía preocupado, pero yo me encontré apretándome más el manto forrado de piel alrededor de los hombros. Paramos brevemente al mediodía para descansar a los caballos y tomar una comida rápida. Me quedé en el carro, tal y como me habían indicado, y Vera me trajo pan, queso y fruta seca. Mientras comía, vi a Darius moviéndose por el campamento, controlando a su gente y hablando en voz baja con varios guardias. Se movía con la misma elegancia depredadora que había notado ayer,
y la gente le mostraba respeto al instante, no por miedo, sino por auténtico respeto. No miró hacia el carro donde yo estaba sentada. No reconoció mi presencia en absoluto. Me dije a mí misma que me sentía aliviada. Cuando acampamos esa noche, habíamos recorrido lo que Vera estimaba que eran otras 40 millas hacia el norte. La temperatura había bajado aún más y mi aliento se veía en forma de nubecitas. El campamento se montó con eficiencia militar. Fuegos, tiendas, un perímetro de guardias que se turnaban en turnos que no entendía del todo. «Trae tus suministros», me indicó Vera, entregándome una bolsa de cuero. «Empezaremos con Finn. Su herida está más limpia». La seguí hasta el fuego, donde esperaban los dos guardias heridos. Finn se subió la manga sin que se lo pidieran, dejando al descubierto 4 profundos cortes que iban desde el codo hasta la muñeca. Estaban empezando a curarse, pero aún parecían dolorosos, con los bordes rosados y ligeramente hinchados. «¿Cómo ha ocurrido?», pregunté, arrodillándome a su lado y abriendo la bolsa. Dentro había vendas, varias hierbas secas, un frasco con lo que olía a alcohol fuerte y agujas limpias con hilo. «Luché contra un lobo de la manada del espejo sombrío», respondió Finn. Finn dijo, «No les gusta que usemos las rutas del norte. Creen que son suyas. Luchaste contra un lobo y solo te hiciste unos rasguños en el brazo». Sonrió. «Soy rápido y tengo suerte». «La suerte se acaba», dijo Vera secamente. «Deja de antagonizar a tus rivales». Limpié las heridas con cuidado usando el alcohol, a pesar de que Finn respiró hondo. Los cortes eran profundos pero limpios, sin signos de infección. Apliqué un ungüento que Vera me proporcionó y que olía a pino y menta, y volví a vendarle el brazo con vendas nuevas. «Eres delicada», observó Finn. «La mayoría de los curanderos nos tratan como si fuéramos de hierro. La mayoría de vosotros actuáis como si lo fuerais», dijo Vera. Garrett fue el siguiente, y su herida era más preocupante. El corte en el hombro era más profundo de lo que había pensado inicialmente, y los bordes estaban calientes al tacto, mostrando signos tempranos de infección. La limpié a fondo, ignorando sus maldiciones, y le apliqué más ungüento antes de vendarla con fuerza. «Hay que vigilarla», le dije a Vera. «Si la inflamación se extiende, habrá que incidirla. ¿Puedes hacerlo?». «Si es necesario», asintió con aprobación. «Bien, volveremos a revisarla mañana por la noche». Mientras trabajaba, otros guardias se acercaron. Algunos tenían heridas leves que habían estado ignorando, otros simplemente sentían curiosidad por la chica humana que se había unido a su procesión. Traté rasguños, contusiones, un esguince de muñeca y una quemadura por manipular descuidadamente una olla caliente. Me pusieron a prueba con bromas y preguntas casuales, tratando de determinar qué tipo de persona era. Respondí con sinceridad y seguí trabajando, negándome a dejarme intimidar. A medida que avanzaba la noche, me fijé en que Darius estaba de pie al borde de la luz del fuego, observando. No se acercó, no habló, pero era imposible ignorar su presencia. Esos extraños ojos reflejaban las llamas, haciéndolos parecer casi inhumanos. Ámbar salpicado de plata, los ojos de algo salvaje con rostro humano. «El rey se ha interesado», murmuró Vera en voz baja, siguiendo mi mirada. «¿Qué quieres decir? Normalmente no permite que viajen con nosotros personas ajenas al grupo, y menos aún humanos. Debes de haberle impresionado de alguna manera». Me subí a su carro sin que me invitara. «Eso no es impresionante. Es una estupidez. Quizá. O quizá vio en ti algo que merecía la pena conservar». Empezó a recoger los suministros médicos. «Lo has hecho bien esta noche. Los hombres te aceptarán más rápido ahora que has demostrado ser útil. Así es como funciona aquí. Solo te valoran si eres útil. Así es como funciona en todas partes, chica. Solo que nosotros somos más sinceros al respecto», dijo mientras se ponía de pie y se estiraba la espalda. «Descansa un poco. Mañana será un día más largo. Entraremos en los puertos de montaña y el terreno se volverá más accidentado». Regresé a mi carro, con las manos oliendo a hierbas y alcohol, y la mente dando vueltas con todo lo que había aprendido. Estas personas,
Estos lobos con forma humana se regían por reglas que aún no comprendía del todo. La fuerza importaba, pero también la habilidad. La lealtad era la moneda de cambio y el respeto había que ganárselo. No se parecía en nada al pueblo que había dejado atrás, donde tu valor venía determinado por tu nacimiento, tu género y tu apellido. Aquí quizá tuviera una oportunidad. Esa noche permanecí despierta más tiempo del que debería, escuchando los sonidos del campamento. En algún lugar alguien tocaba un instrumento grave, algo parecido a una flauta, pero más profundo, más melancólico. La melodía era hermosa y triste, hablaba de cosas perdidas y largos viajes. Pensé en mi madre, me pregunté si estaría buscándome o si habría aceptado mi desaparición con el mismo silencio resignado que había mostrado ante la boda. Pensé en Edmund, en su ira y en lo que podría hacerle a mi familia en represalia. Pero sobre todo pensé en Darius y en la forma en que me había mirado al otro lado del fuego. No con deseo o posesividad, sino con algo más, curiosidad tal vez, o reconocimiento, como si hubiera visto algo en mí que ni siquiera yo sabía que estaba allí. La música de la flauta se desvaneció, sustituida por los sonidos nocturnos del bosque. En algún lugar de la oscuridad, algo aulló, un sonido largo y solitario al que respondió otro, y luego otro, hasta que pareció que todo el mundo estaba lleno de lobos llamándose unos a otros a través del vacío. Debería haber estado aterrorizada. En cambio, me sentí extrañamente reconfortada, como si me hubiera encontrado entre los de mi propia especie. Por fin, gente que entendía lo que significaba ser diferente, ser peligrosa, vivir en el límite entre la civilización y la naturaleza salvaje. Cuando el sueño finalmente me venció, me di cuenta de que, por primera vez en mi vida, no estaba tratando de hacerme más pequeña. No estaba tratando de desaparecer o pasar desapercibida. Aquí, entre lobos y naturaleza salvaje, por fin podía respirar. Los pasos de montaña eran tan brutales como Vera nos había advertido. Durante 3 días escalamos por un terreno que parecía decidido a matarnos. Senderos estrechos excavados en los acantilados, rocas sueltas que se deslizaban bajo nuestros pies, vientos que aullaban entre las cumbres como seres vivos. La temperatura bajó tanto que cada mañana se formaba hielo en los carros y se me entumecían los dedos, incluso con los gruesos guantes que Vera nos había proporcionado. Pero aguanté, más que aguantar, trabajé. Cada noche cuando acampábamos, ayudaba a Vera a atender las lesiones que se habían acumulado a lo largo del día. Torceduras de tobillo por el terreno inestable, cortes por rocas afiladas, congelaciones en la piel expuesta. La herida del hombro de Garrett mejoró bajo mi cuidado. La inflamación remitió después de que le pinchara y drenara la infección, a pesar de sus maldiciones. Los guardias comenzaron a saludarme por mi nombre, a reservarme sus quejas menores para que les prestara atención, a tratarme menos como una rareza y más como un miembro de la compañía. Todos excepto Darius, que seguía siendo una presencia distante y vigilante. Controlaba constantemente a su gente, tomaba decisiones con rápida autoridad y se comportaba con la tranquila confianza de alguien que nunca había dudado de su derecho a liderar. Pero no volvió a hablarme después de aquella primera noche, y me dije a mí misma que no me importaba. Mentía. Al cuarto día en las montañas, todo cambió. Habíamos parado para el descanso del mediodía en una sección más amplia del camino, una pequeña meseta que ofrecía suficiente espacio para que los carros y los caballos se detuvieran cómodamente. Yo estaba ayudando a Vera a hacer inventario de nuestros suministros médicos. Nos estábamos quedando sin ciertas hierbas y ella me estaba enseñando qué plantas de montaña podían sustituirlas cuando Finn llegó corriendo desde la posición de exploración delantera. «Se acercan jinetes», gritó, con la voz tensa. «Al menos una docena. Llevan la bandera de Ironwood». El efecto en el campamento fue inmediato. Los guardias cogieron sus armas. Los conductores se movieron para proteger los carros y todos miraron a Darius. Él se quedó de pie al borde de la meseta, completamente inmóvil, observando al grupo que se acercaba con esos ojos inquietantes. «Quédate cerca de los carros», me dijo Vera en voz baja,
con la mano en mi brazo. No hables a menos que te dirijan la palabra y no establezcas contacto visual con ninguno de ellos. La manada de Ironwood es complicada. ¿Cómo complicada? Creen que estos territorios les pertenecen por derecho ancestral. No reconocen la autoridad de Darius aquí, lo que hace que cada encuentro sea un conflicto en potencia. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras los jinetes coronaban la colina. Eran impresionantes y aterradores, más grandes que los guardias de Darius, montados en caballos que parecían apenas domados, vestidos con pieles y cuero, que hablaban de vidas vividas en constante batalla. A la cabeza iba un hombre que irradiaba agresividad como el calor de una forja. Tenía el pelo rojo oscuro recogido en trenzas, una cicatriz que le recorría desde la sien hasta la mandíbula y unos ojos que barrían a nuestra compañía con un desprecio apenas disimulado. «Darius», gritó, con una voz que se oía perfectamente a pesar de la distancia. «¿Sigues fingiendo que tienes autoridad en estas montañas?» «Ronin», respondió Darius con un tono perfectamente neutro. «¿Sigues fingiendo que no respondes a las mismas leyes que todos los demás?» Ronin desmontó con agresiva elegancia, y sus hombres le siguieron. Superaban en número a la guardia de Darius, y la amenaza que eso suponía era imposible de pasar por alto. Leyes, la única ley en estas montañas es la fuerza. Y últimamente pareces bastante débil, Rey Alfa. El título era burlón, destinado a insultar. Vi a varios guardias de Darius moviendo las manos hacia sus armas, pero él permaneció completamente tranquilo. Si has venido a poner a prueba esa teoría, Ronin, adelante. Me vendría bien un poco de entretenimiento. Su sonrisa era fría, peligrosa. Aunque debo advertirte que los tres últimos que me desafiaron aún se están recuperando. ¿O no te has enterado? Ronin entrecerró los ojos, pero antes de que pudiera responder, su mirada recorrió el campamento y se posó en mí. Intenté pasar desapercibida cerca del carro, pero mi pálido cabello reflejaba la luz del sol, lo que me diferenciaba del resto de los presentes. ¿Qué es esto? Se acercó a mí con mirada depredadora y luché contra todos los instintos que me gritaban que huyera. «Ahora tienes humanos, Darius. Qué doméstico por tu parte. Ella está bajo mi protección», dijo Darius, y algo en su voz hizo que incluso Ronin se detuviera, lo que significa que ahora es intocable, ¿no? Ronin me rodeó lentamente, estudiándome como si fuera un espécimen curioso. ¿Y qué hace exactamente una frágil humanita viajando con el Rey Alfa? ¿Estás empezando una colección de mascotas? El insulto iba dirigido a Darius, pero a mí me dolió más. Mascota, algo que se posee y se controla. Lo mismo de lo que había huido en mi pueblo, solo que con otro pelaje. «Soy sanadora», dije, levantando la barbilla para mirar a Ronin a los ojos a pesar de la advertencia de Vera. «Trato las heridas de su guardia». Ronin arqueó las cejas. «Habla». Y con cierto temple, además, se inclinó hacia mí y pude oler pino, humo y algo metálico. «Dime, pequeña sanadora, ¿qué te ofrece Darius a cambio de tus servicios?» «Protección, comida». Su voz se volvió más baja, más insinuante. «Comodidades más cálidas. Ya basta». La voz de Darius cortó el aire como una espada. No se había movido, pero de repente el espacio se llenó de una violencia apenas contenida. «Di lo que tienes que decir, Ronin, o vete. No tengo tiempo para tus bravuconadas». Por un momento pensé que Ronin insistiría. La tensión se tensó como un hilo y vi a sus hombres colocándose en posiciones que parecían sospechosamente formaciones de ataque. Pero entonces Ronin se rió y se alejó de mí con exagerada cortesía. «Hoy no tengo ningún asunto que tratar, Rey Alfa. Solo quiero asegurarme de que entiendes que estas montañas no te pertenecen, por muchas proclamaciones reales que tengas». Montó en su caballo con un movimiento fluido. «Pero lo recordaré. Un sanador humano que viaja bajo tu protección. Qué interesante». Se alejaron cabalgando, pero la amenaza permaneció mucho tiempo después de que desaparecieran por el camino de la montaña. «Avanzad», ordenó Darius inmediatamente. «No nos detendremos hasta que hayamos cruzado los pasos. Fin, duplica la retaguardia. Que nadie se acerque sin ser desafiado». Mientras el campamento se movilizaba con urgente eficiencia,
Vera me empujó hacia el carro. Ha sido una tontería, Siseo. Te dije que no hablaras. Nos estaba insultando a todos. Estaba poniendo a prueba a Darius, no a ti. Ahora Ronin sabe que existes. Sabe que eres lo suficientemente importante como para que el rey te defienda públicamente. Te has convertido en un objetivo. El peso de eso se instaló en mi estómago como una piedra. No creí que no lo hicieras. Ese es el problema. Pero su expresión se suavizó ligeramente. Aunque debo admitir que tienes agallas, la mayoría de los humanos se habrían acobardado. El resto del día de viaje fue tenso, todos los guardias en alerta máxima, con las armas al alcance de la mano. Avanzamos más rápido de lo que probablemente era prudente por los traicioneros senderos de montaña, pero nadie cuestionó la orden de Darius. Cuando finalmente descendimos por debajo de la línea de nieve, al acercarse la noche, sentí el alivio colectivo recorrer a la compañía. Acampamos en un valle protegido, rodeado de escarpadas paredes rocosas que ofrecían protección natural. Las hogueras se hicieron más grandes de lo habitual y las rotaciones de guardia fueron más frecuentes. Traté las heridas del día con las manos aún ligeramente temblorosas por el enfrentamiento de la tarde, y traté de no fijarme en la frecuencia con la que los guardias miraban hacia los pasos de montaña que habíamos dejado atrás. Marin. Levanté la vista mientras vendaba el brazo de Finn y vi a Darius de pie al borde de la luz del fuego. Era la primera vez que se dirigía a mí directamente desde aquella primera noche, y todos los que estaban alrededor del fuego se quedaron en silencio. Sí, Majestad. Acompáñeme. No era una petición. Terminé de atar el vendaje y me levanté, muy consciente de que todas las miradas nos seguían mientras me unía a él. Me alejó de las hogueras hacia el borde del campamento, donde dos guardias montaban guardia. Asintieron a Darius y deliberadamente apartaron la mirada, dándonos privacidad. El aire nocturno era frío, pero ya no era brutal. Por encima de nosotros, las estrellas se esparcían por el cielo en patrones desconocidos, constelaciones cuyos nombres nunca había aprendido. Lo que hiciste hoy fue peligroso, dijo Darius sin preámbulos. Lo sé. Vera ya me ha dado un sermón. Vera no comprende el alcance total de lo que has hecho. Se volvió hacia mí y en la oscuridad, sus ojos captaron la tenue luz de las estrellas. Ronin es ambicioso y violento. Ha estado buscando debilidades que explotar, razones para desafiar mi autoridad defendiéndote públicamente. Le he dado una ventaja. La culpa se retorció en mi pecho. Lo siento, no quería causar problemas. No he terminado. Su voz era tranquila pero firme. Ronin ahora cree que eres importante para mí, lo que te convierte en un objetivo potencial. Se preguntará por qué una sanadora humana es tan importante para mí como para defenderla públicamente. Y pondrá a prueba esa afirmación como pueda. ¿Qué quieres que haga? Ten más cuidado. No te involucres en retos que no te corresponden y comprende que cada acción que realices se refleja en mí y en mi autoridad aquí. Hizo una pausa. Pero también quiero que sepas que mi protección hacia ti hoy no fue meramente estratégica. Se me cortó la respiración. Entonces, ¿qué fue? Mostraste valor al defenderte cuando te insultaron. Quizás un valor insensato, pero valor al fin y al cabo. Algo que podría haber sido una sonrisa cruzó su rostro. Me recuerdas que no todos los humanos son criaturas frágiles y miedosas. Algunos tienen una columna vertebral de acero. Pasé 22 años siendo frágil y miedosa, dije en voz baja. Eso no me protegió. Quizás el valor tampoco lo haga, pero al menos me hace sentir viva. Me estudió durante un largo momento y no pude descifrar su expresión. Eres diferente de lo que esperaba cuando te encontré escondida en mi carro. ¿Qué esperabas? A alguien que huía del dolor, buscando a alguien que lo salvara. Volvió a mirar hacia las estrellas. En cambio, encontré a alguien que corría hacia la posibilidad, incluso si esa posibilidad incluía la muerte. Eso es raro. Nos quedamos en silencio durante un rato y sentí que algo cambiaba entre nosotros. Un reconocimiento de almas gemelas, tal vez, o simplemente la constatación de que ambos habíamos elegido caminos que la mayoría consideraría una locura. Llegaremos a mi corte en 3 días, dijo Darius finalmente. Tendrás que decidir cómo quieres que sea tu vida allí. Puedo ofrecerte un puesto con Vera
formándote adecuadamente como sanadora. Tendrías protección, un propósito y independencia. Pero tienes que entender lo que estarías aceptando. ¿Qué quieres decir? Mi corte no es humana, Maren. No seguimos las costumbres ni las leyes humanas. Vivirías entre lobos, entre personas que pueden cambiar de forma, que tienen instintos y jerarquías que aún no comprendes. Sería peligroso, impredecible y nada parecido a la vida que conocías. La vida que conocía me estaba matando lentamente, dije. Al menos este peligro es honesto. Se volvió para mirarme de frente y algo en su expresión hizo que mi corazón se acelerara. Luego dijo, bienvenida a la manada, Maren. Que puedas sobrevivir. Mientras caminábamos de vuelta hacia las hogueras, me di cuenta de que en algún momento de los últimos 4 días había dejado de pensar en estas personas como secuestradores o amenazas. Se habían convertido en otra cosa. Compañeros, tal vez incluso el comienzo de una familia. Y Darius, el rey alfa que debería haberme aterrorizado, se había convertido en alguien a quien quería comprender, a quien quería demostrar mi valía, a quien quería apoyar en lugar de seguir. Era aterrador y emocionante a partes iguales. Esa noche, mientras me acomodaba en mi saco de dormir, oía a los lobos aullar de nuevo. Ese sonido largo y triste que antes me había asustado. Ahora lo entendía de otra manera. No aullaban de dolor o soledad. Se llamaban unos a otros, afirmando sus lazos, recordándose a sí mismos y al mundo que pertenecían a algo más grande que ellos mismos. Y de alguna manera, aunque pareciera imposible, yo también estaba empezando a pertenecer a ello. La corte del norte apareció en el horizonte al amanecer del 8.º día de viaje y me dejó sin aliento. No era un castillo en el sentido tradicional. No tenía altos muros de piedra, ni delicadas agujas que se elevaran hacia el cielo. En cambio, estaba construido en la propia ladera de la montaña, un extenso complejo de madera y piedra que parecía crecer orgánicamente de la roca. Enormes vigas de madera formaban estructuras que fluían hacia aberturas naturales en las cuevas, creando espacios que pertenecían por igual a la civilización y a la naturaleza salvaje. El humo se elevaba desde docenas de chimeneas, y podía ver a gente moviéndose por pasarelas de madera que conectaban los diferentes niveles del recinto. Hogar, dijo Fen a mi lado sonriendo. Su brazo se había curado bien bajo mi cuidado, y se había nombrado a sí mismo mi guía no oficial durante el viaje. ¿Qué te parece? No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? ¿Huesos y oscuridad? Él se rió. Somos lobos, no monstruos. Bueno, en su mayoría. A medida que nos acercábamos, aparecían más detalles. Había campos de entrenamiento donde los luchadores combatían con brutal eficacia. Jardines que de alguna manera florecían a pesar del clima del norte. Talleres donde herreros y artesanos ejercían sus oficios. Niños de verdad, corrían entre los edificios, y sus risas se llevaban el viento. Parecía una comunidad, un lugar real donde la gente construía sus vidas en lugar de simplemente sobrevivir. La procesión fue recibida con vítores y saludos. La gente salía de los edificios para dar la bienvenida a los guardias que regresaban, para abrazar a sus seres queridos, para ayudar a descargar los suministros. Me quedé cerca del carro, de repente insegura de mi lugar en toda esta celebración. Maren. Darius apareció a mi lado y me sobresalté ligeramente. Estaba tan absorta en observar el reencuentro que no me había dado cuenta de que se acercaba. Ven, te mostraré dónde te alojarás. Me condujo a través del recinto, subiendo unas escaleras de madera talladas en la roca, por senderos que ofrecían unas vistas impresionantes del valle. La gente nos miraba al pasar, con curiosidad, evaluándonos, algunos abiertamente hostiles. La presencia de un humano entre ellos era claramente inusual, y la escolta personal de Darius dejaba claro que yo estaba bajo su protección directa. Nos detuvimos en un pequeño edificio situado en una zona más tranquila, ligeramente separada de las principales áreas residenciales. En el interior, había una única habitación con una cama, una chimenea, una pequeña mesa y sillas, y una ventana con vistas al bosque. Era sencilla pero limpia, y lo más importante, era mía.
Las habitaciones de Vera están 2 puertas más abajo, explicó Darius. Trabajarás con ella, aprenderás de ella y te ganarás tu lugar aquí. La manada te pondrá a prueba. Prepárate para retos, preguntas y dudas. Demuestra tu valía y te aceptarán. Si fallas, no terminó la frase, pero no era necesario. Lo entiendo. ¿Y tú? Me estudió con esos ojos inquietantes. Llevas poco más de una semana viajando con un pequeño grupo. Hay 300 personas en esta corte, Maren. 300 lobos con sus propias jerarquías, lealtades y prejuicios. Algunos te rechazarán por ser humana. Otros te rechazarán por tener mi atención. Y el encuentro con Ronin significa que se correrá la voz. Ahora estás marcada, lo quieras o no. ¿Estás tratando de asustarme? Estoy tratando de prepararte. Se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. Esta noche hay una reunión en el salón principal. Un banquete de bienvenida para los guardias que regresan. Deberías asistir. ¿Debería? Demostraría fuerza. Demostraría que no te escondes, que no te avergüenzas de tu lugar aquí. Su expresión se suavizó de forma casi imperceptible. Y me complacería verte allí. Se marchó antes de que pudiera responder y me quedé sola en mi nueva habitación, con el corazón acelerado por esa última frase. Me complacería. No era una orden, sino algo más personal, más complicado. Pasé la tarde con Vera, que me enseñó sus instalaciones de curación, un espacio más amplio lleno de hierbas, medicinas, instrumentos quirúrgicos y textos escritos en idiomas que no podía leer. Era metódica en sus instrucciones, ponía a prueba mis conocimientos, corregía mis técnicas y me explicaba las diferencias entre tratar a humanos y tratar a lobos. Nosotros nos curamos más rápido, me explicó. Pero también somos más susceptibles al envenenamiento por plata, a ciertas toxinas vegetales y a infecciones de otras criaturas sobrenaturales. Tendrás que aprender todo esto si quieres ser útil aquí. Lo haré. Me miró con aire evaluador. Eres decidida, te lo reconozco. La mayoría de los humanos ya se habrían rendido. El viaje por sí solo debería haber sido demasiado, pero tú seguiste trabajando, seguiste demostrando tu valía. Eso es importante aquí. Finn dijo, la manada me pondrá a prueba. Esperarán desafíos, tanto sutiles como directos. Algunos intentarán intimidarte, otros seducirte, y otros más te harán tropezar con preguntas que no podrás responder. Sé honesto, sé humilde, pero no seas débil. La debilidad invita a la crueldad. Al caer la tarde, volví a mi habitación para prepararme para el banquete. Solo tenía la ropa que Vera me había dado para el viaje, pero me trencé cuidadosamente mi pálido cabello. Me lavé la cara en la palangana e intenté parecer a alguien que encajaba entre los lobos. El salón principal era enorme, tallado en parte en una cueva natural y ampliado con una enorme construcción de madera. Largas mesas llenaban el espacio, ya abarrotado de gente que comía, bebía y celebraba el éxito del viaje. El ruido era abrumador. Risas, discusiones, el ruido de los platos, fragmentos de canciones en ese idioma fluido que estaba aprendiendo a reconocer. Dudé en la entrada, consciente de repente de lo diferente que era mi aspecto, de lo fuera de lugar que estaba. Ahí estás. Finn apareció a mi lado sonriendo. Vamos, te sentarás con nosotros. Me guió hasta una mesa donde estaban Garrett y varios otros guardias a los que había atendido. Inmediatamente me hicieron un hueco y alguien me puso un plato de comida en las manos. Carne asada, tubérculos, pan aún caliente. La aceptación fue informal, tácita, preguntó Darius con la mano en mi brazo, examinándome con eficiencia clínica. Estoy bien, solo habló. Ronin no solo habla. Cada palabra es un arma. Estudió mi rostro a la tenue luz que se filtraba desde el pasillo. Tienes que entender algo, Maren. Hay gente que te utilizará para llegar a mí, que te verá como una debilidad que pueden explotar. No puedo protegerte de todo, especialmente si sigues metiéndote sola en peligro. Solo salí a tomar el aire. En un lugar que no conoces, lleno de gente que no entiendes, sin decirle a nadie a dónde ibas, su frustración era evidente. Eso se acaba ahora. ¿Quieres independencia? Gánatela siendo inteligente,
no imprudente. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Había estado actuando por instinto y terquedad, no por estrategia. Tienes razón. Lo siento. Parte de la tensión abandonó sus hombros. No intento controlarte. Intento mantenerte con vida el tiempo suficiente para que puedas construir una vida aquí. ¿Por qué? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Por qué te importa tanto? Se quedó callado durante un largo momento, con los ojos fijos en mi rostro. Porque cuando te encontré en ese vagón, aterrorizada pero desafiante, huyendo de un destino peor que la muerte, vi algo que reconocí. A alguien que se negaba a dejarse quebrantar por un mundo que quería que fuera pequeña y obediente. A alguien que elegía el peligro y la posibilidad por encima de la miseria segura. Eso es lo que viste en mí. Eso es lo que sigo viendo en ti. Extendió la mano casi tocando mi rostro y luego la bajó. No perteneces a una jaula, Maren. Yo tampoco. Quizás por eso tu presencia aquí me parece acertada. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Darius, ve a descansar, dijo, dando un paso atrás y rompiendo el momento. Mañana Vera continuará con tu entrenamiento. Y Maren, gracias. ¿Por qué? Por elegir quedarte, por no huir cuando las cosas se pusieron difíciles. Por ser, hizo una pausa, buscando las palabras. Por ser exactamente quien eres. Me dejó allí, en la fría oscuridad, con la mente dando vueltas y el corazón lleno de emociones que no podía nombrar. Las semanas siguientes se difuminaron en un ritmo de trabajo y aprendizaje. Entrené con Vera, absorbiendo todo lo que me enseñó sobre la curación de lobos, sobre los retos únicos que supone tratar lesiones sobrenaturales, sobre la política y las jerarquías que rigen la corte. Traté lesiones. Asistí en el parto de una de las miembros de la manada que se puso de parto antes de tiempo. Incluso ayudé a colocar un hueso cuando un lobo joven se rompió la pata durante el entrenamiento. Poco a poco, a regañadientes, la manada empezó a aceptarme. No todos. Todavía había quienes me veían como una forastera, una contaminación humana en su mundo puro. Pero bastantes de ellos respetaban mi habilidad y mi determinación. Y así encontré mi lugar. Me labré un pequeño rincón al que pertenecer en esta salvaje corte del norte. Y durante todo ese tiempo sentí la mirada de Darius, no constante, no opresiva, pero presente. Aparecía durante mis sesiones de entrenamiento y observaba en silencio. Le preguntaba a Vera por mis progresos. Me saludaba con la cabeza cuando nos cruzábamos en los pasillos. Un pequeño gesto que de alguna manera lo significaba todo. 3 meses después de mi llegada, en una noche en la que la nieve caía suave y silenciosa sobre las montañas, alguien llamó a mi puerta. La abrí y me encontré a Darius allí de pie, con copos de nieve en su cabello oscuro y sus ojos reflejando la luz de la lámpara de mi habitación. ¿Me acompañas?, me preguntó. Cogí mi capa sin dudarlo. Me llevó por los pasillos hasta el punto más alto del recinto, donde una plataforma sobresalía sobre el valle. La vista era impresionante. Montañas y bosques que se extendían infinitamente bajo un cielo lleno de estrellas. La nieve convertía el mundo en un lugar plateado y extraño. Hoy recibí noticias. Darius dijo, tu antigua aldea envió una consulta a través de los canales oficiales. Quieren saber si hemos visto a una chica que coincida con tu descripción. Edmund Thorne sigue buscando a su novia fugitiva. El miedo se apoderó de mí. ¿Qué les dijiste? Que no hacemos un seguimiento de todos los viajeros que pasan por nuestro territorio. Se volvió hacia mí, pero son persistentes. Es posible que acaben enviando a alguien para buscarla personalmente. ¿Debería marcharme? ¿Ir a otro lugar donde no puedan encontrarme? ¿Es eso lo que quieres? Contemplé el paisaje salvaje y hermoso. Pensé en la vida que había construido aquí, en las personas que se habían convertido en mi familia, en el trabajo que me daba un propósito. No. Entonces quédate. Pero entiende lo que eso significa. Se acercó a mí. Si vienen a por ti, si Edmund intenta reclamar lo que cree que le pertenece, se producirá un conflicto. La ley humana contra la ley de la manada. Tu antigua comunidad contra la mía. No dejaré que eso suceda. Me dejarás encargarme de ello. Su voz era firme. Este es mi territorio, mi corte, mi autoridad.
¿Y tú, Marin? Extendió la mano, completando por fin aquel gesto de hacía meses. Su mano acarició suavemente mi rostro. Tu mente para proteger la tuya. Mi voz apenas fue un susurro. Si quieres estar aquí, sin obligaciones, sin propiedad, pero si decides quedarte, si eliges esta vida, si me eliges a mí, entonces defenderé esa elección con todo lo que tengo. Me incliné hacia su tacto, cubriendo su mano con la mía. Elijo esto, te elijo a ti, elijo la vida que estoy construyendo aquí. Su sonrisa era como un amanecer, gradual, transformadora, llena de una calidez que nunca antes había visto. Entonces, bienvenida a casa, Marín, a tu verdadero hogar. Entonces me besó, suave y con cuidado, como si fuera algo precioso que temía romper. Y por primera vez desde que me subía a aquel carro, hacía tantos kilómetros y tantas vidas, me sentí completamente, totalmente a salvo. No porque alguien más me protegiera, sino porque me había vuelto lo suficientemente fuerte como para protegerme a mí misma, lo suficientemente valiente como para reclamar mi propia felicidad y lo suficientemente sabia como para saber la diferencia entre el encarcelamiento y la pertenencia. Los lobos aullaban en el valle, llamando a la luna, llamándose entre ellos, llamando a algo salvaje y libre que vivía en todos nosotros. Y yo aullé con ellos, mi voz uniéndose a la suya, marcando mi lugar en esta manada, en esta vida, en este mundo hermoso y peligroso que había elegido. Ya no era la chica que se escondía en un vagón para escapar de su destino. Era Marín, sanadora de la Corte del Norte, compañera elegida del Rey Alfa y por fin, felizmente yo misma. La nieve caía, los lobos cantaban y, en algún lugar lejos de mí, un vestido de novia colgaba abandonado en una habitación vacía, un fantasma de la vida que había tenido el valor de rechazar. Y nunca había estado más agradecida por esa decisión imprudente, aterradora y valiente, que me había traído aquí, a mi hogar.